Continuamos en la edición central de UPAV Noticias y ahora sí vamos con la entrevista anunciada. Se encuentra con nosotros en el set el doctor Iván Larriba Vegaso. Él es abogado y también escritor. En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda faceta y él va a presentar este libro Cronología Histórica de Trujillo en el Perú. Pues próximamente este 4 de julio en el Salón Consistorial se estará dando a conocer oficialmente esta obra, pero para saber a grandes rasgos de qué se trata, pues vamos a conversar con él. Buenas noches, bienvenido a UPAV Noticias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Cuéntenos sobre este compendio de información importante, histórica para los trujillanos. ¿En qué consiste básicamente? Gracias por tus palabras. Bueno, mira, me encanta la historia de Trujillo porque pienso de que lo que nos falta un poquito a los trujillanos es mayor identidad sobre nuestra historia, sobre todos los hechos que han sucedido en la ciudad. Y entonces de tanto leer libros de historia de Trujillo, entonces yo comencé a recopilar las fechas importantes de la historia de esta ciudad. Y con el transcurrir de los años me encontré que ya tenía material para editar un libro. Y entonces aquí tengo, por ejemplo, todos los hechos históricos sucedidos día por día en todos los meses, enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Y hasta diciembre. Y entonces tenemos aquí 164 páginas de hechos históricos de nuestra ciudad para muchos temas inéditos, poco conocidos, pero importantes, ¿no? Entonces este es un aporte con un libro que no tiene Trujillo, un libro de esta naturaleza, que nos diga cronológicamente todos los hechos históricos. Y ese es un poco, creo yo, el mérito que tiene este texto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de recopilación de información, de datos y contraste de fuentes también? Porque a veces nos pueden dar alguna información, pero quizá no es cierta. Y para plasmarla en ese libro, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Si tú ves al último, en la página 169, están las referencias bibliográficas, ¿no? Y aquí, como ya lo he destacado anteriormente, hay varias ediciones aquí en la última página de la Universidad Antenor Orrego, ¿no es cierto? Estos libros que ustedes han sacado tan interesantes de historia. Ha sido un proceso lento de investigación, quizás no del todo dedicado a ello, pero sí una recopilación de datos que me ha llevado a lograr este texto que lo entrego a Trujillo para que quienes lo lean, quienes los tengan, puedan encontrar tantas cosas importantes de nuestra tierra, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha durado esta recopilación? Yo creo que podemos hablar de 7 u 8 años, ¿no? 7 u 8 años, sí. Pero en lapsos... En lapsos, sí. No fue que estuve dedicado solo a ello, sino que tengo otros libros de historia, entonces mientras yo más escribía e investigaba, todo lo que eran fechas lo ponía en un texto aparte, ¿no? Y ahora ya me encontré que tenía material suficiente para ponerlo en este libro y gracias al apoyo de Gráfica Real he podido verlo nacer, ¿no? De todas esas fechas que usted ha recopilado, ¿cuál ha sido el acontecimiento que quizá le llamó más la atención, que en el transcurso de su investigación empezó a descubrir? Hay una etapa que me interesa mucho, que poco se conoce, los 2 años que los chilenos durante la Guerra del Pacífico estuvieron aquí invadiendo nuestra ciudad, ¿no? Ellos han estado 2 años aquí y poco se ha escrito sobre eso. También hay una etapa de la parte del virreinato, de que poco se habla en la historia de Trujillo. Y entonces, ¿cuándo fueron construidas las iglesias? ¿Cuándo fueron los primeros levantamientos de esclavos? ¿Cuándo se liberaron a los esclavos aquí en La Libertad? Hay muchas fechas inéditas, ¿no? Personajes que tampoco poco se conocen, ¿no? Que tienen gran realce histórico, ¿no? Entonces, todo eso está condensado con fechas en este libro. Y es importante mencionar también que toda esta información histórica que es importante, es trascendente, mejor dicho, para cada trujillano, para incentivar esta identidad cultural que uno debe tener, no se aprende en las escuelas. La historia que nos enseñan pues es a rasgos generales de toda la República, más no del contexto inmediato en el que vivimos, en este caso Trujillo. Has dado en el clavo. Yo como profesor universitario me encuentro que los chicos salen del colegio y no saben lo que deberían saber sobre nuestra historia, ¿no? Ni menos de las culturas que hemos tenido, ¿no? Entonces, también eso me ha motivado a que yo siga investigando. Esto no ha acabado, este es el primer paso. Yo sigo encontrando más fechas, entonces yo aspiro que la segunda edición tenga muchas más páginas, ¿no? Pero como tú dices, tenemos los trujillanos que saber más sobre lo nuestro. Eso sí yo lo he notado como profesor universitario.
Y acá, por ejemplo, hay una curiosidad, ¿no? Hay muchas personas que sabemos que el distrito de Florencia de Mora es muy poblado, pero no sabemos por qué se llamó así, o si hay una persona trascendente en Trujillo que se llame Florencia de Mora. Y acá veo una imagen de una señora que decía Doña Florencia de Mora. Yo te cuento de ella. ¿Quién es ella? Su padre fue don Diego de Mora, que acompañó a Francisco Pizarro en la conquista del Perú. A don Diego de Mora, el padre de doña Florencia, le dieron todo lo que es el Valle Chicama para que él sea el encomendero de todos esos territorios. Y él se casó con Rosa Valverde Pizarro, que era prima de Francisco Pizarro. Entre Rosa Valverde y Diego de Mora nace una hija que se llamó Florencia de Mora. Ella, hija única, se casa con Juan de Sandoval. Juan de Sandoval, a su vez, era el encomendero de toda la zona de Huamachuco, Santiago de Chuco, Julcán y Otusco, que es ahora. Y ellos, cuando se casan, Juan de Sandoval, que era muy amigo de su padre, de Diego de Mora, ella era muy joven, entonces ellos son dueños de muchas haciendas allá en la sierra. Y sabes, doña Florencia de Mora decide, no dejó hijos, decide que cuando ella muera, porque primero murió su esposo Juan de Sandoval y heredó todas las haciendas, esas haciendas que ella tenía en toda la sierra del departamento iban a servir las rentas para pagar los tributos de sus indios. O sea, antes los indígenas pagaban tributos. Entonces, al heredar todas las tierras que les dejó su dueña, Florencia de Mora, ellos se liberaron de pagar tributos. Entonces, es una gran benefactora de los indios. Es una gran benefactora. Y además te cuento una cosa, eran tan religiosos que con su propio peculio, don Juan de Sandoval y Florencia de Mora logran construir la iglesia de San Francisco, de San Agustín y la iglesia de Santo Domingo aquí en Trujillo. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de ella, ¿no? Y poca gente conoce de ella, Florencia de Mora. Claro, es una historia bastante interesante y ahora quizás nuestros televidentes que viven en ese distrito se sienten más orgullosos, ¿no es cierto? Más orgullosos de su origen. Fue una benefactora, la primera benefactora del Perú de los indígenas. Gracias a que ella les regaló sus haciendas, ellos jamás ya pagaron impuestos a la corona. Y ahí también radica la magia de conocer nuestra historia, pues, ¿no? Y ahí la identidad que uno puede sentir con la zona de donde proviene. Y aquí, por ejemplo, también habla acerca de los eventos deportivos. También. Aquí está Alfonso Ugarte de Chiclín, conocido como los Diablos Rojos, campeón de la Copa Perú. La primera Copa Perú. 1967, la primera Copa Perú la ganaron los Diablos Rojos de Chiclín. En esa época estaba Chicamero Quispe, está Lolito Paredes, ¿no? Y trajeron ese logro. Y por primera vez un equipo trujillano jugó la profesional. Y eso fue los Diablos Rojos de Chiclín. Y ahí está la fecha que ellos campeonaron, ¿no? Y seguramente también hay muchos televidentes que son hinchas o eran hinchas en aquella época. Y se acordarán del arquero Sanguineto y Manuel Villalobos, tantos jugadores que ha tenido ese equipo, ¿no? Bueno, grandes historias entonces que usted refleja en este compilado de información que sin duda debe ser un libro pues obligatorio, por decirlo de alguna forma, para los colegios, para las universidades. Dios y las autoridades que escuchen, amiga. Ojalá. Sí, hay información que sin duda debemos manejar, sobre todo los trujillanos o quienes no somos trujillanos, pero vivimos aquí en esta ciudad. Y aquí está la fecha también de fundación de la UPAO. La fecha de fundación y también del canal de ustedes. Sí, ya lo he puesto ahí. Todo está aquí, todo registrado. Todo registrado. Y poco a poco voy a ir actualizando más información. Obviamente, voy a conseguir más, estoy seguro. Y me van a ayudar mucho también a conseguir. Claro que sí. Entonces, una invitación para que puedan asistir a la presentación de este libro y cómo pueden adquirir las personas que quieren hacerlo. Los espero el día 4 de julio, el lunes, a las 12 del día en el Salón Consistorial. Agradezco mucho a la Municipalidad de Trujillo el apoyo que me está dando, también a la Cámara de Turismo, y decirles que ahí lo pueden adquirir y si no en las librerías de Trujillo, ¿no? Pero si van a esa inauguración, a la presentación, no solamente lo van a adquirir a precio barato, sino van a tener mi firma ahí. Va a ser autografiado para la posteridad. Sí. Ojalá, sí. Listo, muchas gracias por haber estado. A ustedes por la oportunidad. Bendiciones. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.